La cena del Señor. ¿Qué es? ¿Cuál es bíblicamente su significado? ¿Y quiénes deben y quiénes no deben tomarla? Bueno, déjame decirle que la cena del Señor es lo que en griego se conoce originalmente como Kyriakon Deipnon, y que según la tradición de la iglesia también ha sido conocido a lo largo de la historia con el nombre de la Santa Cena. Ahora, ¿por qué la cena del Señor también ha llegado a ser conocida como la Santa Cena? Mire, en los primeros siglos se hablaba del partimiento del pan, que en griego es klasistou artou, como dice en Hechos capítulo 2, versículos 42. El apóstol Pablo, por ejemplo, en el siglo I la llamó la Cena del Señor, como ya vimos en el griego Kyriakon Deipnon. Sin embargo, déjeme decirle que más adelante en la iglesia posapostólica, o sea, a partir del segundo siglo, con la influencia de la liturgia y del lenguaje eclesiástico, comenzó a usarse y también ser conocida como la Santa Cena, con el objetivo de exaltar su carácter sagrado conforme al mandato de Jesús. Pero déjeme decirle que la frase bíblicamente reconocida en realidad en griego originalmente es Kyriakon Deipnon, o sea, la cena del Señor, lo cual es uno de los mandamientos más sagrados dejados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo a su iglesia, y que representa un acto de obediencia, fe y memoria constante de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, mis amados. Y déjeme decirle también que es la conmemoración solemne de la muerte del Hijo de Dios y un recordatorio vivo y constante del nuevo pacto que fue sellado con su preciosa sangre. Ahora, fue instituida por Jesucristo mismo la última noche en la que estuvo con sus discípulos antes de ser entregado para morir, según lo registran también los evangelios en Mateo capítulo 26, versículos 26 al 29, en Marcos 14, 22 al 25 y Lucas 22, 19 y 20. Ahora, en ese momento Jesús tomó el pan, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Luego tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Por lo tanto, la cena del Señor no es un rito inventado por los hombres, ni tampoco una simple tradición eclesiástica, sino un mandamiento directo de Jesucristo que está cargado totalmente de profundo simbolismo y de una trascendencia eterna. Ahora, ¿cuál es el verdadero y más profundo significado que tiene la Cena del Señor? Mire, en primer lugar, pues es un memorial en el cual nos está recordando el sacrificio perfecto de Cristo, quien entregó su cuerpo para ser sacrificado y derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. En segundo lugar, mis amados, es una proclamación, porque cada vez que la iglesia participa de ella, está anunciando, escuche, la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él vuelva, como enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Y déjame decirle que en tercer lugar es una comunión, así como lo está escuchando, pues en ella los creyentes, siendo un solo cuerpo en Cristo, participan juntos, mis amados, del mismo pan y de la misma copa, demostrando así la unidad espiritual de la iglesia bajo la sangre del Cordero Santo. La Cena del Señor, mis amados, nos está recordando constantemente que la salvación es por gracia de Dios y que dependemos únicamente del sacrificio de Jesucristo, de nuestra fe en Él, poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, no por nuestras obras. Ahora, bíblicamente, junto con el bautismo en agua o por inmersión, la Cena del Señor, mis amados, constituye uno de los sacramentos ordenados por Jesucristo a su iglesia. El bautismo es la puerta de entrada pública a la fe cristiana. Así como Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó, el bautismo en agua es un símbolo y una demostración pública de que nosotros voluntariamente nos estamos arrepintiendo de nuestros pecados, renunciamos a una vida sin Cristo, morimos al viejo hombre y resucitamos juntamente con Cristo, como dice Romanos capítulo 6, versículo 4. Mientras que la Cena del Señor, pues es el recordatorio continuo del sacrificio de Jesucristo, quien nos dio vida eterna, y la proclamación de que nosotros seguimos en Él bajo el nuevo pacto con Dios. Entonces, ambas ordenanzas son consideradas sacramentos, o sea, símbolos santos, misterios de Dios que son revelados en Cristo, que se expresan en un signo visible, como por ejemplo el pan, el vino, el agua. Y esto es un mandato del Señor para edificación de su pueblo, un recordatorio de su obra y comunión con Él. Ahora, estos tienen un carácter de obediencia, santidad, compromiso, y ninguna de ellas, mis amados, ninguna puede ser sustituida de ninguna manera ni reducida a un simple ritual. Son expresiones visibles de la fe verdadera dadas a la iglesia para afirmar la obra de Cristo en nosotros y para recordarnos nuestra comunión con Él. Ahora,
cómo debe tomarse la cena del Señor y cuál debe ser realmente la actitud correcta para hacerlo. Mire, la Escritura es clara al decir que no debe tomarse de manera ligera, irreverente o tampoco sin discernir el cuerpo del Señor. Pablo advierte en 1 Corintios capítulo 11 versículos 27 al 29 que el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, y que el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, esto significa que no se trata de un acto mecánico o de costumbre, sino de un momento de profunda reverencia, solemne, santo, de un autoexamen de santidad. El apóstol Pablo, mis amados, reprendió fuertemente a la iglesia de Corinto porque habían corrompido el propósito de la cena del Señor. Fue terrible. Mire, en lugar de participar del pan y del vino como símbolos santos que son instituidos por Jesucristo y transmitidos por los apóstoles, ellos sencillamente habían convertido la reunión en un banquete desordenado donde algunos se adelantaban a comer y otros se embriagaban, mis amados. Piensen eso, y se perdía el verdadero sentido de la cena del Señor. Qué cosa tan horrible. Y Pablo, de manera muy fuerte, les recuerda en 1 Corintios 11, 23 al 26 que la cena del Señor no es una fiesta común, sino algo santo, una proclamación solemne de la muerte de Cristo hasta que el Señor vuelva. Entonces, el creyente debe tomarla con fe sincera, con arrepentimiento de sus pecados, con gratitud por la gracia recibida y con un corazón realmente humilde y dispuesto a renovar su compromiso de fidelidad a Cristo. Entonces, participar de la cena del Señor sin la conciencia y la convicción de lo que se está haciendo y del por qué se hace es sencillamente despreciar el sacrificio del Señor y traer juicio sobre uno mismo. Y por esa misma razón déjame decirle que una persona que no ha sido bautizada en agua ni tampoco tiene ese compromiso verdadero con Cristo no debe participar de la cena del Señor, mi amado, porque es un despropósito total. Y déjame decirles que no se trata de comerse un pedacito de pan ni beberse un poquito de vino, mi amado. Si no se tiene la verdadera convicción de lo que realmente significa y de la importancia santa que se le ha otorgado por Dios mismo, no se debe tomar en absoluto. Sin embargo, déjeme decirle que tampoco se trata de excluir a alguien por orgullo o por religiosidad, sino de reconocer que este acto, mi amado, pertenece a los hijos de Dios redimidos por la sangre del Cordero. Quien no ha nacido de nuevo y no se ha identificado públicamente con Cristo mediante el bautismo en agua, no va a comprender, mi amado, ni tampoco honrar lo que realmente representa la cena del Señor. Piénselo, mire, tomarla en esas condiciones sería un acto de profanación, porque se está participando de lo santo sin haber recibido primero la nueva vida que proviene del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Entonces, en ese mismo sentido, los niños pequeños que no tienen aún conciencia de esta ordenanza y aún no pueden discernir sobre el carácter santo que tiene y su verdadera importancia, tampoco deben participar de la cena del Señor, y sus padres o los líderes eclesiales no deben permitir que lo hagan, porque los niños que aún no han desarrollado ese grado de conciencia y de convicción para entender en realidad lo que se está haciendo, ellos aún no entran en esa categoría de quienes ya han recibido el Evangelio, se han arrepentido de sus pecados y han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Por lo tanto, déjeme decirle que los niños pequeños, sin conciencia aún de lo que es el bien y del mal, no van a ser salvos por su inocencia, sino por la gracia de Cristo aplicada de una manera muy especial a ellos en su falta de conciencia. Pero déjeme decirle también que al llegar a la edad de entendimiento necesitan arrepentirse verdaderamente y creer como cualquier otra persona. Ahora, el apóstol Pablo habla de la necesidad de discernir del cuerpo del Señor antes de participar. 1 Corintios 11, 29. Y un niño, por su falta de madurez espiritual, no tiene todavía la conciencia plena del peso del pecado, ni del significado del sacrificio de Cristo, ni tampoco de la seriedad del pacto sellado con su sangre preciosa. Por lo tanto, tomar la cena del Señor exige convicción personal de fe, mi amado. Eso es inquebrantable, arrepentimiento y también obediencia, lo cual no corresponde a la experiencia de un niño que aún no ha tomado una decisión consciente y voluntaria por Jesucristo. Entonces, permitirles participar sería convertir lo santo en un acto de sencillamente tradición vacía y exponerlos a un juicio que ellos ni siquiera saben, que no pueden comprender aún, y que finalmente pues tendrá mayor efecto sobre el adulto, que es el que lo está permitiendo. Ahora, ¿qué elementos se deben tomar y con qué frecuencia se debe llevar a cabo la cena del Señor? Esta es una muy buena pregunta. Mire, en los inicios de la iglesia, algunos creyentes lo hacían diariamente en las casas, como dice Hechos capítulo 2, versículo 46. Después se consolidó su cumplimiento cada domingo, o sea, el primer día de la semana, como dice Hechos capítulo 20, versículo 7. Y los elementos que se utilizaban eran
El pan sin levadura, como en el caso de la Pascua, por ejemplo, el vino, lo cual era un vino fermentado, el fruto de la vid, como dice Jesús en Mateo capítulo 26, versículo 29, y la palabra vid hace referencia a uva, por lo tanto entendemos que se trata de vino de uva, mis amados, y esto es un símbolo de la sangre de Cristo. Ahora, la Escritura en realidad no ordena en absoluto que se celebre la cena con una frecuencia específica, por lo tanto, déjeme decirle que el enfoque y lo verdaderamente importante no es la frecuencia con que se hace, sino que se haga en memoria del Señor, no como un rito vacío sencillamente, que se haga con dignidad y también con muchísima reverencia, como dice 1 Corintios 11, 27 a 29, que sea también un acto de unidad y de comunión entre los creyentes, 1 Corintios 10, 16, 17, y todo esto recordando la obra de Cristo. Ahora, con respecto a los elementos, déjeme decirle que la cosa sí va a cambiar un poco, porque Jesús instituyó la cena con dos elementos muy específicos. El primero es el pan sin levadura, que representa a Cristo sin pecado. Y el segundo, mis amados, es el vino de la vid, que representa la sangre del Cordero Santo que fue derramada y que sella un pacto. Por lo tanto, déjeme decirle que lo correcto y bíblico sería usar pan sin levadura y vino de uva, que sea fermentado. Por lo tanto, no se debe reemplazar por otros alimentos o bebidas por sencillamente comodidad o por costumbre humana. Y déjeme decirle que solamente en casos extremos donde no se tenga acceso específicamente a estos elementos conforme a la ordenanza de Jesús, pues Dios podría considerarlo, conociendo el Señor la intención del corazón de la persona, pues que intenta buscarlo, agradarlo y cumplir con el mandato ordenado. Pero déjeme decirle que la norma en realidad es bíblicamente de manera fiel que los elementos instituidos sean los que el Señor Jesús está ordenando. Entonces vamos a resumir esto. Mire, mis amados, la cena del Señor es un mandamiento sagrado instituido por Cristo como memorial, proclamación y también comunión. Nos está recordando su sacrificio y también proclamando el nuevo pacto en su sangre y afirmando nuestra comunión como cuerpo de Cristo. Debe celebrarse con fe, reverencia, gratitud, usando los elementos establecidos por Jesucristo mismo. El pan, preferentemente sin levadura, y vino de la vid, o sea, vino de uvas, y participando solo aquellos que han creído en él, de manera consciente, voluntaria y por convicción, por lo cual no es algo que un niño pequeño pueda aún comprender, y por lo tanto no lo debe tomar, entendiendo que Dios tiene un trato especial y muy diferente con ellos. Cada vez que la iglesia, mi amado, celebra la cena del Señor, proclama el nuevo pacto en su sangre, la unidad del cuerpo de Cristo y la esperanza del día glorioso, mi amado, en que lo vamos a compartir nuevamente con Él en el reino de los cielos. Paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos y que el Señor le bendiga.